Saludos a todos los amigos del canal Escuela del Espíritu Santo. Damos inicio al taller Jesús Comunicador en su segunda sesión, pero pidamos al Espíritu Santo nos ayude a comunicar como Jesús, y para eso tenemos que acercarnos, aproximarnos a Él a través de una lectura amorosa y verdadera en los evangelios. Y eso lo vamos a hacer hoy. Por eso la presencia de Jesús en medio de nosotros, como Él nos lo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Y esto es muy importante, tener esta certeza de nuestra fe, porque es así comunica el Señor, lo que dice lo promete. Bien, hoy el tema que vamos a tratar se va a llamar Teología de la Comunicación. Está fundamentado todo lo que estamos compartiendo dentro de la teología de la comunicación. Les animo a leer el libro Teología de la Comunicación del Padre Felicísimo Martínez, quien me ayudó a profundizar el obrar del Padre, la acción de Jesús y la forma como el Espíritu Santo va actuando y obrando en nuestro ser. Cuando hablamos de teología de la comunicación, estamos hablando de teología, estudio de las cosas de Dios. Y esto nos hace ver quién es, cómo actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Jesús no se comunica a sí mismo. Él comunica, cuando dijo hágase, el hágase querido y amado por el Padre, su voluntad. Y el Espíritu Santo hace que se cumpla y se solidifique ese hágase. Bien, y cuando hablamos de comunicación, les invito a que todo lo que sabemos de la comunicación, como lo hacemos los humanos, bueno, realmente, o cuando uno estudia en la universidad, cuando estudié comunicación social o comunicación organizacional, bueno, realmente esa comunicación no tiene nada que ver cómo Jesús se comunica. Y de allí que hay que hacer una gran diferencia y saber distinguir. Bien, para poder profundizar cómo se comunica Jesús, hay que ir a los evangelios. De allí mi invitación a leer los 4 evangelios, pero con esa mirada, cómo se comunica Jesús, cómo habla, qué dice, cómo lo dice, para qué lo dice, por qué lo dice. Toda esta pregunta hay que hacerla. Veamos brevemente cómo se manifiesta el comunicar del Padre y vamos a conseguir en Juan capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, mi Padre sigue trabajando. O sea que Papá Dios, como el Antiguo Testamento lo dejó allá en su día de descanso. No, Jesús vino a recordarnos que nuestro Padre sigue trabajando. ¿Y cómo trabaja Dios Padre? Creando, recreándonos a nosotros. Esto incluye también creando nuevas generaciones, creando mundos nuevos, galaxias. Eso lo sigue haciendo el Padre, porque es parte de ese hágase que sigue abriendo y expandiéndose en lo que uno humanamente decimos la creación, pero la creación va más allá del mismo término. Bien, mi Padre sigue trabajando. Esto es muy importante considerarlo, porque si el Padre sigue trabajando, también nosotros tenemos que seguir en la obra de Dios, en la obra y que Jesús vino a enseñar. Ahora, ¿qué nos dice Juan en el capítulo 10, versículo 10? ¿Cómo actúa el verbo eterno del Padre que dijo hágase? Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Si ciertamente el Padre, todo lo que vemos es hacia afuera, Jesús viene a recordarnos que somos hijos del Padre. Y como hijos del Padre tenemos que, Él viene a darnos vida en abundancia. Y sabemos que como humanidad, como creyentes, tenemos esa tarea de recibir esa abundancia de Jesús, y eso ya es un comunicar. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es mi comunicar? ¿Cómo yo me abro a su palabra? La creo, porque si no la creo, pues yo he venido para que tengan vida, yo ya estoy impidiendo, bloqueando esa verdad en mí para que se haga realidad, ¿no? Entonces el Señor quiere que haya abundancia en todo ser humano, en toda la humanidad. Y recordando que el Padre, lo dice Jesús, hace salir el sol a buenos y malos, y hace caer la lluvia a justos e injustos. Esto unido con lo de Jesús, pues todo ser humano, creyente o no creyente, está llamado a también tener vida y vida en abundancia. Así que la tarea de comunicar que nos corresponde es muy grande, y de allí la importancia de este taller, para ir reconociendo dónde estamos, cómo lo estamos haciendo. Y bien, como tercera sería cómo se comunica el Espíritu Santo. Y retomo un texto del Apocalipsis que dice en el capítulo 21, versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas, porque ciertamente el Padre sigue trabajando, creándonos. Jesús nos da esa abundancia en la gracia. Si le escuchamos con el corazón, aplicamos y le seguimos. ¿Ve? Eso es un comunicar permanente. Para que el obrar del Espíritu Santo, como lo dice Isaías, cielos nuevos y tierras nuevas, y también lo dice el Nuevo Testamento, lo certifica. Ese es el yo hago nuevas todas las cosas, y allí se unifica lo del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en uno solo. Y por eso es tan importante reconocer cómo actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por el amor. Son espíritu, es amor, y los une el amor. ¿Y qué significa eso? Que hay una condescendencia entre los tres, ninguno divide. Segundo, hay una complementariedad, cada uno haciendo lo que le corresponde, en su bondad, en su misericordia, en su santidad, hacen lo que tienen que hacer. Y hay, por supuesto, una reciprocidad, todos salen ganando. Por eso el reino de Dios es posible en Dios, porque es unitivo, no hay dispersión, no hay división en Dios. Y si estamos conectados con el amor de Dios en Cristo Jesús, bajo la fuerza y luz del Espíritu Santo, pues esto será una realidad, y nuestro comunicar será ese resultado. Nos preguntaríamos entonces la Santísima Trinidad, en su amor, en su unidad, porque estamos unidos a Cristo, pero Cristo quiere que nosotros vivamos, gracias al Espíritu Santo, en unidad al Padre, como Él vive con el Padre en unidad. Es un modelo para nosotros de comunicación. Podríamos decir que los modelos, siempre emular un modelo, incluso a un santo que uno aprecia, es como difícil, ¿verdad? Voy a imitar a Jesús. Existe un libro, Imitación de Cristo, es realmente. O yo lo voy a escuchar, ser su discípulo y seguirlo. Esos términos son como más exactos. Ahora bien, hay un elemento esencial en que sí es posible que la comunicación de la Santísima Trinidad sea una en nosotros, porque como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, o sea que tenemos todos los elementos del corazón, alma y espíritu
para que eso sea una realidad. Dios no nos va a pedir cosas imposibles. Él nos ha hecho con unas capacidades para poder, en obediencia al Padre, hacer lo que Jesús nos dice y con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, más que un modelo, es reconocernos que hemos sido creados a su imagen y semejanza, y desde allí reconocernos, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y tarde o temprano, pues en nuestro caminar con Cristo, eso será una realidad. Esa forma de comunicarnos a lo interno y a lo externo. Es importante entonces ahora entender que la comunicación, como lo dice el Padre Felicísimo Martín, la comunicación resulta entonces un espacio, un lugar teológico, un lugar donde Dios habla. ¿Para qué? Para el encuentro y el diálogo. La oración, por ejemplo, mi oración con Dios es un encuentro. Debe haber un diálogo. ¿Y qué es un encuentro? Un encuentro de tú a tú. Como Jesús lo hacía con el Padre, que acudía al Padre en la mañana, en la tarde, a dar gracias, a pedir a quién iba a elegir. O sea, Jesús se comunicaba con el Padre, era ese un encuentro. Y dialogaba para entender mejor cómo era la voluntad de Dios y con la fuerza de su Espíritu, pues llevarlo a cabo en la realidad, en el cronos, porque el kairos se cumple en el cronos en la medida que comuniquemos como Jesús. Ahora bien, así como hablamos que la comunicación en el mundo, en nuestra familia, con los demás, no siempre es de encuentro ni de diálogo, sino siempre estamos imponiendo algo a los otros. Y de allí la importancia de estudiar las Escrituras para aprender de Jesús, y que nuestra forma de comunicar sea hacia esa mirada, hacia un encuentro genuino, hacia un diálogo que nos lleve a ser cada día más originales, es decir, a la imagen y semejanza de Dios. Y finalmente sería que así como estamos hablando de teología, estudio de las cosas de Dios, ya sea el reino de Dios, ya sea en este caso la comunicación, existen unos fines teleológicos del comunicar de la Santísima Trinidad y por tanto de Jesús. Y fines teleológicos significa fines últimos, allá en el horizonte, están pendientes, se hacen, pero a su vez está por darse. Así como yo hago nuevas todas las cosas, eso ocurre cuando el kairos y el cronos están unificados en el mismo sentir y pensar de Cristo, que es a su vez la voluntad del Padre al modo como el Espíritu Santo inspira. Entonces, entre los fines teleológicos, es la salvación de la humanidad. Porque Jesús, que comunica sanación, ¿verdad? Me puede sanar, pero si yo me sano y sigo haciendo lo que malos hábitos de vida, pues me vuelvo a enfermar. El Señor quiere llevarnos hasta la santidad de Dios, encaminar toda la humanidad hacia la santidad, salvarnos. La salvación, el término concreto es la santidad, la tuya, la mía, eso y hasta la eternidad. Y aquí y ahora, el plan de Dios, que es de justicia y santidad. Y de justicia significa que se cumpla su palabra, que siempre va a ser el bien de la humanidad, que va a apostar y darnos toda su gracia para la felicidad aquí al modo de Dios, al modo de Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús comunicador quiere que seamos realmente comunicadores como Él, y nos pone en nuestras manos una tarea diaria de no solo pedirle al Espíritu Santo que eso sea una realidad, sino despojarnos nosotros de todo aquello
que impide ese comunicar al modo de Cristo. Les espero para la próxima sesión.